Bienvenidos, profesor José Alfredo Díaz, compañeros y audiencia. Me complace estar con ustedes. Mi nombre es Verónica Sosa, cursante de Psicología, modalidad a distancia de la Universidad Rosario Castellanos, en la Unidad Académica Gustavo Amadero. En esta ocasión cuento con el honor de colaborar con César Arturo Hernández, coordinador administrativo en Recursos Humanos, coordinador de Grupo Anónimo en Desarrollo Humano, con quien te acompañaré en la revisión del tema ¿Cómo explicaría que las personas desarrollen la intolerancia religiosa? Con el que intentaremos explicar que las personas desarrollen intolerancia religiosa. El día de hoy nos enfocaremos en qué es el racionalismo y qué es la intolerancia religiosa. Aristóteles adoptó una visión racionalista de la ciencia, la cual se basa de que el conocimiento se obtiene a raíz de la razón y la capacidad para razonar. ¿Qué es la intolerancia religiosa? Es la manifestación de rechazo hacia las creencias o prácticas religiosas o las faltas de las mismas. Hay varias formas en que se desarrolló la intolerancia religiosa, ya que esta no solo parte de ateos contra religiones, de los religiosos contra los escépticos, o desde luego puede llegar entre las religiones y, peor en los casos, de la misma religión, provocando así el rechazo de las personas. Para muchas personas la religión tiene la razón absoluta de cómo debe de comportarse el ser humano, cuáles conductas son las que están bien y cuáles no se deben de seguir. Algunos llegan al extremo de la forma de vestimenta y la educación que se debe de fomentar, como en la Santa Inquisición. El cristianismo se sostuvo como una autoridad dentro de la sociedad, imputando que se debe de creer en Dios, trayendo conflictos de la misma sociedad. Pues bien, le damos la bienvenida a César, con quien vamos a compartir este tema de la intolerancia religiosa. ¿Tú qué opinas de la intolerancia religiosa? Hola, muy buen día, Verónica, y gracias por la invitación. Bueno, el tema de la intolerancia religiosa pues, es un tema bastante extenso, tiene demasiadas aristas. Como bien lo decías, pues viene, no solamente se puede dar entre ateos y religiosos, sino inclusive entre comunidades de diferentes doctrinas dentro de la misma religión, llámese católica, llámese cristiana o de cualquier denominación. En mi muy particular punto de vista, creo que la intolerancia religiosa se genera por aspectos meramente culturales, por conocimientos que son heredados en su mayoría, dado que estas situaciones vienen inclusive desde el seno familiar, ¿no? Tenemos que analizar y entender que muchas veces la religión se adopta directamente desde la familia. Es una herencia cultural que se da. La religión de mis abuelos, la religión de mis padres, es la misma religión que yo profeso y que obviamente tengo que defender, dado que si he crecido con esas situaciones, con esas doctrinas y esas enseñanzas, es algo que yo tengo que defender, tengo que llevar esa bandera de mi religión pues al máximo o al límite. No puedo permitir que ninguna otra persona con ideas distintas a las mías o a las de mi familia o a las de mi comunidad me quieran inculcar alguna otra creencia en la cual yo no estoy de acuerdo. Y ese es el tema principal, supongo yo. De hecho, ahí es donde se crea este conflicto de la intolerancia, porque tenemos tan arraigadas pues toda la sociedad o las personas de forma educativa, porque al final la religión se viene inculcando desde que estamos muy pequeños, desde nuestro nacimiento. Como bien lo mencionas, pues viene de generación en generación y es meramente cultural. De hecho, una comunidad pues prácticamente manejan las mismas creencias, la misma cultura, las mismas religiones, las mismas prácticas, pero cuando llega alguien con una creencia diferente, aquí es donde se genera este conflicto de la intolerancia. Yo tengo que imponerte mi religión o tengo que aceptar la religión de otros para mí, porque al final la religión ha impartido de gran importancia, ha tomado gran fuerza, porque pues al final es la educación que vamos llevando y cómo se puede equilibrar, ¿no? Esta parte de ambas, o variedad, como bien mencionabas, existen variedad de religiones,
en las cuales pues uno tiene que también saber respetar. De hecho, yo lo que puedo decirte es que a través de los autores filósofos que han pues otorgado esta parte del conocimiento acerca del libre del pensamiento, de los dioses, de las creencias, pues todos llegan a esa parte, ¿no? Que todos tienen un libre pensamiento. Y para mí en lo personal, si ya nos basamos en la era moderna, incluso existen los derechos humanos. Esta parte de libre libertad de expresión, todos tenemos la libertad de pensar, expresarnos sin perjudicar a otros. Así es, Verónica. Lamentablemente, en muchos de estos casos, esa libertad de libre pensamiento, de libre expresión, se ve coartada, dado que tenemos que entender también, hay muchas comunidades, así como lo comentas, que son altamente celosas de su doctrina, lo tienen demasiado arraigado, inclusive hay estados en donde hay rencillas entre comunidades, rencillas fuertes, ¿no? Eh, que si de alguna manera pertenecen a una misma doctrina, las ideas chocan y es donde empieza ahí un alto grado de intolerancia entre ellos, ¿no? Inclusive a llegar a las agresiones físicas. Y ahí es donde se ve coartado ese derecho, al derecho de la libre expresión. Si una persona que profesa una religión entra en una de estas comunidades que profesan una idea distinta, no va a vivir en paz, porque los demás no le van a permitir ejercer ese libre derecho. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado y debemos enfocarnos, porque pues, como mencionas o citas a estos filósofos, la mayoría de estas personas, de estos filósofos, de estos padres de la psicología, nos hablan de esa parte de el racionalismo, ¿no? El racionalizar bien perfectamente en dónde está arraigada la cultura, y obviamente son conocimientos empíricos, conocimientos que vienen desde una raíz familiar, una raíz materna, principalmente. Por lo menos en nuestro país así es. Muchas veces nosotros seguimos y adoptamos no tanto la religión de nuestros padres, sino más bien la religión profesada por la madre, que obviamente a su vez pues, es la religión que se mueve en el entorno y en el núcleo familiar. Inclusive al núcleo familiar se puede dar la intolerancia. Como si algún hermano, primo o alguien del núcleo, inclusive hasta el mismo padre, si no profesa la religión de mi madre, puede haber conflicto. Pero eso no quiere decir que entonces si yo no estoy de acuerdo con tus creencias o religiones, pensamientos, yo tenga que alejarme de ti. O sea, tiene que haber un equilibrio, un respeto en la ideología. Al final, ¿tú cómo me podrías garantizar que tus creencias religiosas realmente funcionan? Yo te puedo asegurar que a lo mejor sin meternos en exactamente algún tipo de religión, a lo mejor tú puedes pedirle a tu Dios o a tus dioses, según cómo profese la religión, algo que tú necesites. Y si no te lo da, entonces tu Dios es falible. Entonces no es cierto que existe tu Dios. Sin embargo, si yo te digo, es que yo le he pedido cierta situación a mi Dios, a mis dioses, y pues han sido obtenidas, entonces mi Dios es mejor que el tuyo, a mi punto de vista, creo que no. Entonces yo aquí donde yo puedo expresarte y decirte es que es encontrar un equilibrio. De hecho, en punto personal, opinión personal, es que encontrar el respeto. De ahí a través de los pensamientos, conocimientos, investigaciones de estos filósofos como Aristóteles, Platón, se han creado esta parte de los derechos humanos que bien mencionas. Cuando no se respeta esta parte de los derechos humanos, existe una violación al derecho de la libre expresión. Así es, Verónica. Yo creo que dentro de la misma sociedad, diferentes tipos de sociedades, la sociedad familiar, la sociedad religiosa, se ha llegado a acuerdos más que encontrar un punto medio. Vamos, voy a poner un ejemplo, el ejemplo de la sociedad familiar. Si los diferentes miembros de la familia profesan diferentes doctrinas, religiones o tienen diferentes creencias, ¿cuál es el acuerdo más común al que se llega? En la mesa no se habla de religión. Preferimos mantener esa parte ahí más alejada y no tocar el tema antes de generar un conflicto. Entonces somos más de acuerdos
que de tomar decisiones y encontrar puntos medios. Y sin embargo, eso sigue siendo intolerancia. Es un tema muy difícil y yo creo que la intolerancia religiosa dentro de la sociedad es una situación que pocas o raras veces se va a poder contener o se le va a poder encontrar una solución. Para finalizar este podcast, como resumen, Aristóteles rechaza la religión popular a causa de sus ideas antropomórficas sobre la naturaleza de los dioses. Acepta, no obstante, que ella tiene un valor práctico para la educación del pueblo, punto de vista que recuerda ciertas teorías de los sofistas. Es importante señalar y cuestionarnos qué es una religión y cuáles son las prácticas de estas. Debemos de adaptarnos a la imposición de la religión. ¿Cómo ha cobrado fuerza la religión? La religión son las creencias socioculturales de una comunidad o pueblo, en las cuales se derivan diversas prácticas según la religión en la que nos enfoquemos. Como ya hemos mencionado, todos los seres humanos tenemos la libertad de pensamiento. Esto quiere decir que cada ser humano puede decidir en creer o no a este tipo de creencias y prácticas religiosas, basándose en el respeto y la aceptación de estas mismas dentro de la libertad de otro ser humano. La religión tiene gran fuerza en las comunidades debido a la cultura y las formas de educación de las masas que forman estas comunidades, así inculcando prácticas, creencias, pensamientos a sus hijos. Pues muchas gracias, César Arturo, por compartir conmigo. Por la invitación. Le damos los créditos. Aquí reconozco a mi compañero César Arturo. Yo les recuerdo mi nombre, soy Verónica Sosa, estudiante en psicología. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche, según el momento en que estén escuchando este podcast.